y como decíamos, en una sesión con votación importante de los legisladores nacionales, pero para hablar justamente cómo fue la votación, cuál es el futuro de esta ley que deberá pasar a la Cámara de Senadores, estamos con Juan Pablo Escatini, a quien ya lo saludamos y le damos la bienvenida. Juanpi, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien. Bueno, una votación que en la previa parecía que iba a estar un poco más reñida, que iba a estar un poco más peleada, finalmente le da por mayoría, por una buena mayoría a quienes buscaban la ratificación de la emergencia universitaria, la posibilidad de que el veto sea rechazado en primera instancia en la Cámara de Diputados. Recordemos que cuando un veto es rechazado en una Cámara pasa a la otra. Si sucede lo mismo en la Cámara de Senadores, bueno, el gobierno deberá promulgarla como pasó con la emergencia en discapacidad. Esto que estamos viendo es luego de la votación, donde más de 170 legisladores decidieron ratificar, apoyar la iniciativa de la emergencia universitaria, con un amplio respaldo del justicialismo, la Unión Cívica Radical, algunos bloques minoritarios como Encuentro Federal, y con la oposición de quienes hoy trabajan prácticamente como aliados, que son la Libertad Avanza y el PRO. Hay que decir también que el gobierno estuvo llevando adelante negociaciones para tratar de sostener estos vetos, pero bueno, finalmente no logró. Incluso se habló que los fondos de ATN de alguna manera también tenían esa intención de lograr, bueno, sostener los vetos que, bueno, no alcanzó evidentemente. Claro, porque con la anulación de la ley de los ATN, el gobierno, más allá del gesto del llamado a la convocatoria para el diálogo con los gobernadores, le asesta un nuevo golpe a las provincias porque le niega más recursos, ¿sí? Recordemos que son recursos que no alterarían el equilibrio fiscal, lo de los ATN, pero el gobierno de igual modo lo niega. Y esto obviamente obtura la negociación con los mandatarios provinciales. Y estamos hablando además, Fernando, de dos temas que más allá de las posiciones políticas, de la disputa que pueda haber por los recursos, tienen una alta estima social. Y además los legisladores tienen que volver a sus provincias en una elección a medio término dentro de poco y ahí y también pedirle el voto a la gente. Claro, exacto, entonces se hace muy complicado. El Hospital Garrahan, los niños que se atienden allí, sin caer en lugares en golpes bajos, pero uno entiende la importancia del nosocomio en materia pediátrica, y las universidades nacionales que, más allá de algunas cuestiones puntuales que el gobierno ha intentado desde el punto de vista simbólico y discursivo discutir o trasladar como problemas en general, tienen una buena referencia en gestión social. Y además tienen poco dinero, docentes con bajos salarios que están renunciando. Bueno, hay un poco el panorama. Juan Pablo, ¿cómo fue la sesión, el debate? Generalmente son debates acalorados. La defensa de la Libertad Avanza también, bueno, va cuestionando estos puntos discursivos que vos mencionabas. Bueno, a diferencia de otras veces, acá lo que se hizo fue debatir todo junto y las dos votaciones juntas. Bien. ¿Sí? Es decir, no se debatió universidades por un lado, se votó y emergencia pediátrica, sino que todos hablaron de los dos temas en cada uno de los discursos. Hubo bastantes exposiciones, nosotros hemos hecho un raconto de algunos legisladores que hablaron hoy en la sesión, de todos los bloques, como para que haya un panorama en general de qué fue lo que se dijo. Lo compartimos. Este parche lo único que va a hacer es perjudicar a los argentinos. La plata que entra por un bolsillo va a salir por el otro, con más gasto, rompiendo impuestos, generando deuda. Así se financia. No hay realismo mágico. No se solucionan con leyes la economía. Se soluciona creciendo, se soluciona con un superávit, se soluciona siendo un país serio. Y por más que lloren y se conmuevan, hay que entender que las medidas que nosotros tomamos tienen múltiples efectos. Hace un año sostuve una mirada respecto a cómo iba el barco del gobierno y la gestión económica. Dije que se parecía mucho a un plan de estabilización que había hecho Martínez de Hoz. Con la tablita, el Cron-Limpé, la plata dulce, el dólar barato, la posibilidad de gastar plata en importaciones y ahora la economía de las plataformas, donde todo entra de manera directa mediante un sistema de compra que se hace a través de Mercado Pago, James y todo tipo, y otra plataforma china, donde la Argentina de todo por 2 pesos, todo barato, destruye el empleo, liquida las empresas. Nadie piensa en cómo vamos a sostener el trabajo urbano en la Argentina. Estamos siendo gobernados por gente con pensamiento medieval, como que los homosexuales son pedófilos, y también por gente que habla como en una etapa premoderna. Es insólito que hoy en la Cámara de Diputados estemos defendiendo la salud pública, la educación, la ciencia y la tecnología.
Hoy, la economía del siglo XXI es la capacidad de los países para generar valor. Por eso, cuando hablamos de salud, de educación, de universidades, de ciencia y tecnología, hablamos de la economía de este momento. Estamos hablando de economía. Argentina, un país con 47 millones de personas, no se va a poder desarrollar, y cuando hablamos de desarrollo hablamos de alto salario, baja desigualdad y baja pobreza estructural con materias primas. Nosotros tenemos que defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes que se atienden en el Garrahan y que son de absolutamente toda la Argentina. Recién hablaba con la diputada Gailar, Entre Ríos es la segunda provincia que tiene más consultas en el Garrahan. ¿Cómo no vamos a tratar de construir una mayoría para poder sostener la calidad, que no solamente es una referencia de Argentina, sino en toda América Latina, respecto a los servicios de pediatría del Garrahan? Nosotros tenemos que defender al federalismo argentino y tenemos que defender a las provincias argentinas. Y lo dije en la Comisión de Presupuesto, gobernemos esas provincias o no gobernemos esas provincias. No hay que ser tan mezquino de solamente defender el federalismo cuando uno gobierna una determinada provincia. Si nos hacemos cargo del federalismo argentino, tenemos que también hacernos cargo de defender esas provincias argentinas, el financiamiento que necesitan cuando las gobernamos y también cuando no las gobernamos. Bien, Juan Pablo, ¿cómo votaron los entrerrianos? Bueno, no hubo demasiadas sorpresas, Fernando, excepto la ausencia de Francisco Morquio, que era el que estaba en duda, ¿sí? De Encuentro Federal. No estuvo presente a la hora de la votación el dirigente de extracción del PRO, pero que está en el bloque de Miguel Pichetto. Luego no hubo sorpresas. Los 4 justicialistas, Bordet, Gailear, Ledesma y Osuna, votaron a favor de las normas, ratificando, pusimos una sola placa, podríamos haber puesto las dos, pero son iguales, de las dos leyes, y en contra, Antole y Benedetti, radicales en bloques separados, pero ambos de tracción radical, votaron también a favor de las dos iniciativas, y en contra, a favor del veto y en contra de estas normas, votaron Nancy Vallejos del PRO y Beltrán Benedit de la Libertad Avanza, como se esperaba, porque ya en la previa, cuando se habían tratado las normas, lo habían votado así. El Senado, ahora pasa el Senado, Sí. y si el Senado, como lo contabas hoy, sostiene las leyes, va a quedar. Claro. ¿Cómo es el panorama? Bueno, hay un número más acotado, tienen que conseguir 2/3 de menos cantidad de legisladores, son 72. Dependerá mucho de lo que haga el gobierno de acá hasta el día de la votación, los gestos que haya con las provincias y eventualmente la posición de algunos senadores que pueden marcar la balanza para un lado o para el otro. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando.